¿Alguna vez te has quedado mirando la pantalla de tu teléfono, esperando una respuesta que no llegó? ¿Has sentido cómo el silencio de otra persona puede pesar más que cualquier palabra? ¿Cómo puede instalarse en tu pecho como una piedra fría que no sabes cómo soltar? Hay algo en ese silencio que no es solo ausencia. Es una pregunta que la mente no puede dejar de hacerse, una y otra vez, en el momento en que intentas dormir, en el instante en que el ruido del día se aquieta y solo quedas tú con ese vacío que alguien más dejó sin llenar. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no soy suficiente? ¿En qué momento dejé de importar? La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para el sufrimiento imaginado, no porque sea débil, sino porque es profundamente social. Desde los tiempos más antiguos, ser ignorado significaba peligro real. Significaba quedar fuera del grupo, perder la protección, enfrentar el mundo solo. Ese miedo vive todavía en tu cuerpo, aunque hoy el grupo sea solo una conversación de mensajes y el peligro sea solo el silencio de alguien que decidió no contestar. Los hombros se suben, la mandíbula se aprieta, el pecho se cierra como si quisiera proteger algo muy frágil que vive adentro. El estómago se tensa y la mente empieza a construir historias, una tras otra, para llenar ese silencio con algún significado que pueda controlar, aunque ese significado te lastime. No estás exagerando, no estás siendo débil, eres humano, y los seres humanos necesitan conexión como necesitan agua. Lo que sientes es real. Pero hay algo que la sabiduría más antigua sobre la naturaleza de la mente puede ofrecerte, algo que no te pide que dejes de sentir, sino que te invita a ver con más claridad lo que está pasando dentro de ti, y a descubrir que tu paz no tiene por qué vivir en manos de nadie más. Si estas palabras te están llegando en un momento de dolor, de ese silencio que pesa, te invito a quedarte, a suscribirte a este espacio de reflexión, donde semana a semana encontrarás enseñanzas budistas y estoicas para cultivar una libertad interior que ningún silencio externo pueda interrumpir. Porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar para siempre la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Hay una verdad que la sabiduría budista ha sostenido durante más de 2000 años y que el estoicismo, desde las orillas del Mediterráneo, repitió con palabras distintas pero con el mismo corazón. El sufrimiento no nace de lo que sucede, sino de la forma en que la mente interpreta lo que sucede. No es el silencio del otro lo que te destruye, es la historia que tú construyes alrededor de ese silencio. Y esa historia, aunque se sienta completamente real, completamente tuya, completamente verdadera, es apenas eso, una historia, una nube cruzando el cielo, no el cielo. Esta distinción no es un truco mental, ni una forma de escapar del dolor. Es una puerta hacia algo mucho más valioso, la soberanía emocional, la capacidad de estar presente en tu propia vida sin que cada movimiento del otro decida cómo te sientes, la posibilidad de amar, de conectar, de cuidar, sin entregar con eso el control de tu paz interior. Ese es el camino que estas enseñanzas te proponen recorrer, paso a paso, con gentileza, sin prisa. La primera enseñanza comienza aquí, en el lugar donde el dolor suele ser más intenso, en el momento en que interpretas el silencio del otro como un veredicto sobre ti. Cuando alguien no contesta, cuando alguien te ignora, cuando alguien que importa parece haberse alejado sin explicación. La mente hace algo automático y casi inevitable. Llena ese espacio vacío con significado. Y casi siempre, ese significado tiene que ver contigo, con algo que hiciste, con algo que eres o que no eres, con una falla invisible que el otro descubrió y tú todavía no terminas de entender. Pero el budismo enseña algo que puede parecer sencillo al principio y que se vuelve más profundo cada vez que lo contemplas. El silencio del otro casi nunca es sobre ti. Las personas cargan sus propias batallas internas, sus propios miedos, sus propias temporadas de oscuridad y retirada. Alguien que no contesta puede estar navegando una tormenta que no tiene nada que ver contigo. Puede estar atrapado en sus propias historias, en su propio agotamiento, en su propio miedo de conectar. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente es. Y lo que imaginamos en esos momentos de silencio tiende a ser la versión más oscura posible de la realidad, como si la mente creyera que imaginar el peor escenario te protegerá de él.
Intenta esto, con suavidad, sin forzar nada. La próxima vez que el silencio de alguien empiece a pesar, detente un momento antes de construir la historia. Siente los pies en el suelo. Respira una vez lenta, hasta que el aire llegue al fondo del vientre. Y pregúntate, con honestidad y sin juicio, ¿sé con certeza lo que esta persona está sintiendo? ¿O estoy llenando su silencio con mis propios miedos? Esta pregunta no resuelve el dolor de inmediato, pero abre un espacio pequeño entre el evento y la interpretación, y en ese espacio pequeño vive la libertad. Cuando practicas esto con constancia, algo empieza a cambiar en el cuerpo. Los hombros bajan un poco, la mandíbula afloja, el pecho encuentra más espacio para respirar. No porque el silencio del otro haya desaparecido, sino porque tú has dejado de convertirlo en una sentencia que te define. Hay una parábola del Buda que lleva siglos circulando entre los maestros y que tiene la extraña capacidad de volverse más verdadera cuanto más la vives. Un hombre se acerca al Buda con desprecio, con insultos, con la intención clara de herirlo. El Buda lo escucha en silencio y luego le pregunta: si le ofreces un regalo a alguien y esa persona no lo acepta, ¿a quién pertenece el regalo? El hombre responde, confundido: a quien lo ofrece, supongo. Y el Buda dice, con tranquilidad: asimismo, no acepto tu desprecio. Esta enseñanza tiene una dimensión que va mucho más allá de los insultos. Se aplica al silencio, se aplica a la indiferencia, se aplica a cada vez que alguien decide no verte, no responderte, no reconocerte. La indiferencia del otro es una decisión suya, no una sentencia tuya. Si tú no la aceptas, si no la absorbes como verdad sobre lo que eres, sigue perteneciendo a quien la ofrece. Tú puedes elegir no recibirla. Esto no significa que no duela. Claro que duele. El contacto con la indiferencia de alguien que importa siempre deja una marca. Pero hay una diferencia enorme entre sentir el dolor del contacto y construir una identidad alrededor de ese dolor. Entre decir, esto me duele, y decir, esto prueba que no soy suficiente. El primero es honesto y humano. El segundo es una historia que tu mente elaboró para darle sentido a algo que, en realidad, no tenía que ver contigo. Practica hoy, si puedes, algo muy concreto. Cuando sientas el impulso de absorber el silencio o la indiferencia de alguien como una verdad sobre ti mismo, coloca una mano suavemente sobre el pecho y di en voz baja, solo para ti: esto pertenece a quien lo ofrece, no a mí. No como un mantra mágico, como un recordatorio gentil de que tienes la capacidad de elegir lo que entra. Con el tiempo, el calor en el pecho que normalmente acompaña a esa absorción automática del rechazo empieza a suavizarse. El cuerpo aprende que hay otra forma de responder al silencio que no sea cerrarse ni hundirse. Los budistas tienen una palabra para algo que en español casi no existe como concepto separado: upekkha. Se traduce habitualmente como ecuanimidad, pero esa palabra no captura del todo lo que significa. Upekkha es la paz que no oscila, es la estabilidad interior que no depende de que las circunstancias externas sean favorables. No es frialdad, no es indiferencia, es más parecida al fondo de un lago profundo. En la superficie pueden caer piedras, pueden formarse olas, puede haber tormenta, pero en el fondo la quietud permanece. Muchas personas confunden la ecuanimidad con no sentir. Creen que cultivar esta paz significa volverse insensible al dolor, dejar de importarles las personas, caminar por el mundo con una distancia que protege, pero también aísla. Pero eso no es upekkha, eso es armadura. Y la armadura, aunque protege, también pesa, también cansa, también impide que llegue el calor de lo que es genuino y hermoso. La ecuanimidad verdadera es otra cosa. Es la capacidad de sentir completamente, de amar completamente, de estar completamente presente en una relación o en una conversación, sin que esa presencia signifique entregarle a la otra persona el control de tu bienestar. Como el fondo del lago, completamente parte del agua, completamente presente en cada ola y al mismo tiempo inamovible en su esencia. El campo abierto bajo el sol del altiplano permanece igual de vasto independientemente de cuántas nubes lo cubran. El silencio de alguien que no responde es una nube. Puede oscurecer el día, puede traer lluvia, pero no puede cambiar la vastedad del campo que eres. Para cultivar esta ecuanimidad,
Intenta algo esta noche antes de dormir. Siéntate en silencio por 5 minutos, con la espalda recta pero no tensa, y simplemente observa los pensamientos que llegan relacionados con esa persona, con ese silencio, con ese dolor. No los persigas, no los analices, solo obsérvalos pasar como nubes, como hojas flotando en un río. Cuando el cuerpo empiece a relajarse un poco, observa lo que queda cuando los pensamientos se van. Eso que queda, esa quietud mínima debajo del ruido, es el fondo de tu lago. Está siempre ahí. Con práctica constante la respiración se hace más profunda de forma natural. Los pensamientos tienen menos poder sobre el cuerpo, y la paz empieza a sentirse menos como algo que tienes que construir, y más como algo que estaba ahí todo el tiempo, esperando que dejaras de buscarla afuera. Hay algo que la cultura moderna repite tan seguido que ya casi no lo cuestionamos, que nuestro valor como personas depende de cuánta atención recibimos. Las redes sociales lo convirtieron en un sistema de puntos visible, likes, vistas, respuestas, seguidores. Pero incluso antes de las pantallas, los seres humanos aprendieron desde pequeños a medir su valía en los ojos del otro, en la aprobación del padre, en la sonrisa de la madre, en ser elegido primero en el juego, en ser invitado a la mesa. La atención se convirtió en moneda, y muchos crecieron sin suficiente de ella. El budismo tiene un concepto que en sánscrito llaman naturaleza búdica, la idea de que en el centro de cada ser humano existe algo que no puede ser dañado, disminuido, ni aumentado por ninguna circunstancia externa. Es una luz interior que no se enciende más con la admiración de los demás, ni se apaga con su desprecio. Es el valor que tienes por el simple hecho de existir, de estar consciente, de ser parte de esta cadena de vida que se extiende infinitamente en todas las direcciones. Este valor intrínseco no es algo que tengas que ganarte ni que tengas que demostrar. No aumenta porque alguien te responda el mensaje. No disminuye porque alguien te ignore. Eres el mismo ser antes y después de ese silencio. La diferencia está solo en la historia que tu mente construye alrededor de él. Esto no es solo filosofía. Es algo que puedes verificar en tu propia experiencia. Piensa en un momento de tu vida en que te sentiste verdaderamente bien contigo mismo. No porque alguien te hubiera felicitado ni porque una situación externa hubiera salido perfectamente, sino simplemente porque sí. Ese momento existe en tu memoria. Ese estado no dependía de nadie más. Esa paz era tuya. Siempre fue tuya. La práctica de hoy es esta. Escribe en algún lugar, en papel si puedes, 3 cosas que hacen que tu presencia en el mundo sea valiosa. 3 cosas que no tienen nada que ver con lo que otros piensan de ti. No lo que haces, lo que eres, la forma en que escuchas, la manera en que amas, la honestidad con que buscas entender. Esas cosas no desaparecen porque alguien guarde silencio. Son tuyas, son permanentes. Cuando empiezas a habitar esta comprensión en el cuerpo, no solo en la mente, algo notable ocurre. La necesidad desesperada de ser visto por el otro se suaviza. No porque ya no quieras conexión, sino porque ya no dependes de ella para sentirte completo. Ahora llegamos al corazón de la enseñanza, al lugar donde el sufrimiento tiene su raíz más profunda. Los budistas lo llaman upadana, que en su forma más simple significa apego, pero que en su dimensión más sutil significa algo mucho más preciso, tratar algo impermanente como si fuera necesario para sobrevivir. Cuando tratas la atención del otro como oxígeno, cuando sientes que sin su respuesta no puedes respirar bien, que sin su aprobación algo fundamental en ti se rompe, en ese momento le has dado a esa persona un poder que ningún ser humano debería tener sobre otro, el poder de destruirte con su ausencia. No porque esa persona sea mala, no porque tú seas débil, sino porque el apego confunde el amor con la necesidad, confunde el deseo de conexión con la dependencia de esa conexión para estar bien. Hay una diferencia que cambia todo cuando la sientes en el cuerpo. Amar a alguien es querer su bienestar, disfrutar su presencia, crecer en su compañía. Apegarse a alguien es necesitar que esa persona te haga sentir suficiente, seguro, real. El amor es generoso. El apego es hambre. El amor puede sobrevivir al silencio. El apego se ahoga en él. Esta distinción no te pide que ames menos. Te pide que ames desde un lugar más libre, un lugar donde la alegría que encuentras en la presencia del otro
no se convierte en terror cuando esa presencia no está, como una semilla que crece en la oscuridad antes de aparecer. No necesita que nadie la esté mirando para convertirse en lo que está destinada a ser. Si en este camino estas reflexiones te están acompañando, te invito a suscribirte para seguir recibiendo estas enseñanzas. Porque lo que viene a continuación, las últimas 2 comprensiones, son las que más directamente te devuelven el poder sobre tu propia vida emocional. Hay un momento en que el silencio del otro activa algo que el ego llama justicia, pero que en realidad es solo miedo disfrazado de fuerza. El impulso de responder con indiferencia, de demostrar que tú tampoco necesitas al otro, de buscar alguna forma de recuperar el control a través de la herida o del alejamiento dramático. O el impulso opuesto, rogar, insistir, multiplicar los mensajes, hacer todo lo posible para que el otro vea que estás ahí, que importas, que no puedes simplemente ignorarte. Ambos son movimientos del ego, y los dos, aunque opuestos en apariencia, nacen del mismo lugar, del miedo a no ser suficiente, de la necesidad de que el otro confirme tu valor. El estoicismo lo dice con la precisión que le caracteriza. No puedes controlar lo que el otro hace, solo puedes controlar cómo respondes. Y el budismo añade algo más profundo. La forma en que respondes revela el estado de tu paz interior. Elegir el silencio no como represalia, sino como claridad. Responder desde la serenidad y no desde la herida es recuperar el poder sobre tu propia energía, no porque seas indiferente al dolor, sino porque has decidido que tu energía es tuya y que no la entregarás en una reacción impulsiva que no te lleva a ningún lugar que valga la pena. La práctica es muy concreta. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar desde el ego, ya sea atacando o rogando, detente. Respira 3 veces, lento. Siente los pies en el suelo, la firmeza de la tierra bajo ti, y pregúntate, si respondiera desde mi paz y no desde mi herida, ¿qué haría? Esa respuesta, cualquiera que sea, es más tuya que cualquier reacción impulsiva. Es el lugar donde recuperas tu centro. Con el tiempo, el cuerpo reconoce esta diferencia. Hay un calor distinto cuando actúas desde la serenidad, una ligereza que no existe cuando actúas desde el miedo, y ese calor se convierte en brújula. Y entonces llegamos al final de este camino, a la enseñanza que los maestros budistas consideran la más alta y la más difícil. Metta, el amor bondadoso sin expectativas, la capacidad de desear genuinamente el bienestar de alguien que te ha ignorado, que te ha herido con su silencio, que ha elegido no verte, no desde la resignación, no desde la derrota, sino desde una comprensión profunda de que el amor que das no depende de ser correspondido para ser real. La forma más pura de libertad es amar sin la necesidad de que ese amor regrese en la forma en que esperas. Cuando el amor es un regalo que das sin condición, la ansiedad que normalmente lo acompaña desaparece. Porque la ansiedad del amor no viene del amor mismo, sino de la expectativa que está atada a él. Si te amo, deberías responderme, deberías verme, deberías elegirme. Esa expectativa es la que duele cuando no se cumple, no el amor. Intenta esto, una vez, con sinceridad. Piensa en esa persona que guarda silencio, en quien no ha respondido, en quien parece haberse alejado, y en lugar de construir una historia sobre lo que ese silencio significa sobre ti, envíale en tu interior un pensamiento simple y genuino, que puedas estar bien, que encuentres paz, que lo que sea que estás cargando se alivie, no porque lo merezcas ni porque yo me sienta bien haciéndolo, sino porque eres un ser humano y todo ser humano merece estar bien. Al principio puede sentirse extraño, incluso falso. Eso es natural. La mente no está acostumbrada a este movimiento. Pero si lo repites con honestidad, si lo dices desde un lugar que no busca nada a cambio, algo sucede en el cuerpo que es difícil de describir con palabras. Una apertura en el pecho, una ligereza en los hombros, como si soltaras algo muy pesado que llevabas mucho tiempo cargando sin saber que lo llevabas. Ese es el sabor de la libertad que estas enseñanzas prometen. No la libertad de no sentir, no la libertad de no necesitar a nadie, sino la libertad de amar completamente sin depender de la respuesta, de estar completamente presente sin entregar con eso
el control de tu paz, de ser profundamente humano y al mismo tiempo profundamente libre. Todo lo que hemos recorrido hoy puede resumirse en una sola comprensión que, cuando se vuelve carne y no solo idea, transforma la manera en que te relacionas con el mundo. Tu paz no vive en los mensajes que recibes, ni en las respuestas que esperan. Vive en ti. Siempre vivió en ti. Cada enseñanza de este camino es una forma diferente de regresar a ese mismo lugar. No son mandamientos, no son exigencias, son invitaciones. Invitaciones a observar antes de reaccionar, a sentir antes de construir historias, a amar sin convertir ese amor en una demanda, a descubrir que el fondo de tu lago sigue quieto, incluso cuando la superficie se agita. Puedes olvidar todo esto mañana. Puedes caer en las viejas historias otra vez. Eso también es parte del camino. La práctica no es la perfección, es el regreso, una y otra vez, con gentileza, al centro que siempre estuvo ahí. Que puedas hoy soltar aunque sea un poco el peso del silencio ajeno. Que puedas encontrar en tu interior algo más sólido y más tuyo que cualquier respuesta que el mundo exterior pueda darte. Que camines con más ligereza, que respires con más profundidad, que ames con más libertad. Y si quieres seguir recorriendo este camino de claridad interior, de sabiduría budista y estoica aplicada a la vida real, suscríbete y acompáñanos, porque cada semana hay una nueva invitación a regresar a casa contigo mismo.